¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Irán, ese país que hoy acapara titulares y a menudo se percibe como una amenaza moderna, figura de manera tan prominente en las páginas de la Biblia Sagrada? Es una de esas curiosidades bíblicas que pocos notan, pero que encierra una verdad asombrosa. Irán, o lo que en la antigüedad se conocía como Persia, no es un mero personaje secundario en las historias bíblicas, sino un agente fundamental en el gran plan de Dios. Durante siglos, este imperio pagano fue utilizado como un instrumento divino para cumplir profecías bíblicas, corregir caminos e incluso liberar al pueblo de Israel en la Biblia en momentos cruciales de su historia. Es impresionante darse cuenta de cómo un imperio que a menudo fue considerado enemigo de Israel, se convirtió al mismo tiempo en un puente para su restauración. La Biblia Sagrada nos obliga a ver lo improbable como parte del plan divino, mostrando que la profecía no solo mencionó a Persia, sino que la colocó como clave para la salvación y redención del pueblo. La historia de Israel no puede entenderse sin la mano poderosa de Persia abriendo caminos, reconstruyendo templos y ofreciendo libertad. Estamos hablando de una época en la que los imperios se destruían entre sí con una facilidad asombrosa, y aún así, Dios utilizó al imperio medo-persa como una herramienta de redención. Un ejemplo palpable de esta intervención divina es la reconstrucción del Templo de Jerusalén, que solo fue posible gracias al decreto de un rey persa. ¿Casualidad? Para quien entiende el plan divino, esta conexión nos muestra que incluso los escenarios políticos y geográficos más inestables están bajo la soberanía de Dios. No se trata de religión oficial ni de nación santa, se trata de propósito. La Biblia Sagrada lo deja claro al mostrar cómo el pueblo de Dios fue guiado, liberado e incluso corregido mediante herramientas impensables, revelando los secretos de la fe de una manera que desafía nuestra lógica humana. La propia existencia de Persia en las páginas sagradas nos lleva a entender que detrás de la historia hay una mano invisible orquestándolo todo. Y esa mano, curiosamente, sigue escribiendo capítulos hoy. Esto nos enseña que el plan de Dios trasciende las fronteras de lo que consideramos religioso y se extiende a cada rincón de la existencia humana. Es una revelación divinas que nos invita a mirar más allá de los titulares de prensa y a discernir la mano de Dios en los acontecimientos mundiales, reconociendo que nada, absolutamente nada, es casualidad en su designio. Así, la narrativa bíblica sobre Persia no es solo histórica, es espiritual, profética y puede cambiar por completo nuestra forma de ver el fin de los tiempos. Nos prepara para comprender que, en el plan divino, incluso las naciones que parecen estar en oposición pueden ser instrumentos para el cumplimiento de las promesas de Dios. Este es un viaje fascinante a través de las curiosidades bíblicas que nos ayudará a ver cómo Dios utiliza a personajes bíblicos y naciones enteras para llevar a cabo su voluntad, incluso cuando ellos mismos no son conscientes de ello. Profundizando en las curiosidades bíblicas, descubrimos que la conexión de Irán con la narrativa divina no es un fenómeno reciente, sino que sus raíces se hunden en los primeros capítulos de la humanidad postdiluviana. Al observar la Biblia Sagrada con atención, se revela que el pueblo iraní tiene una genealogía que se remonta a los orígenes mismos de las naciones. Según el libro de Génesis, los iraníes son descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, aquel que sobrevivió al diluvio y de quien se dispersó la humanidad sobre la tierra. Dentro de esa línea genealógica, aparece un nombre clave, Madai. Este nombre, que resuena en las historias bíblicas, daría origen más tarde a los medos, uno de los pueblos que, junto con los persas, compondrían el poderoso imperio medo-persa. Esto significa que el Irán de hoy no surgió de la nada, su origen está entrelazado con los eventos más antiguos de la historia bíblica, lo que nos muestra que la revelaciones divinas de Dios abarca a todas las naciones desde su misma formación. ¿No es increíble pensar que la misma tierra que albergó imperios y fue escenario de grandes profecías bíblicas también lleva en sí un ADN espiritual, una marca de relevancia desde los tiempos del Arca de Noé? Esa conexión demuestra que nada es por casualidad en el plan de Dios. El mismo pueblo que jugaría un papel decisivo en la liberación de los judíos ya cargaba, desde sus ancestros, una impronta de importancia en el desarrollo de la salvación y redención.
Esto cambia por completo la forma en que miramos a los países en el mapa actual. Cuando alguien ve a Irán en las noticias, quizás solo piense en política, tensión o amenazas. Pero cuando se mira a través del lente profético de la Biblia Sagrada, se entiende que allí hay una historia milenaria de implicación con el pueblo de Dios, y más aún, un papel asignado desde los tiempos de Génesis. Piensa en ello. El mismo Dios que separó las aguas del diluvio también trazó los caminos de los descendientes de Noé. Y entre ellos, los hijos de Jafet se dispersaron por las tierras que hoy conocemos como Europa y Asia Central. Madai se estableció en la región del actual Irán, y desde allí comenzó una trayectoria que sería usada en momentos críticos de la Biblia Sagrada, como el exilio de Israel na Biblia en Babilonia y la posterior restauración de Jerusalén. Esto nos muestra que la geopolítica actual quizás sea solo el reflejo moderno de una trama divina mucho más antigua, un misterios da Biblia que se desvela a través de los siglos. Y si todo empezó con Madai, ¿qué más estará reservado para sus descendientes en el plan de Dios? Esta es una de las promesas de Dios que nos invita a estar atentos a cómo la historia se alinea con la voluntad divina. Ciro el Grande es uno de esos nombres que la mayoría conoce por los libros de historia, pero pocos saben que fue profetizado en la Biblia Sagrada más de 150 años antes de su nacimiento. En el libro de Isaías, Dios lo llama por su nombre, incluso antes de que naciera, diciendo que sería usado para liberar al pueblo de Israel na Biblia del cautiverio en Babilonia. Es como si se tratara de un guión escrito con precisión quirúrgica, donde hasta el actor principal ya estaba asignado mucho antes de subir al escenario. Esta es una de las profecías bíblicas más asombrosas y una clara revelación divinas de la soberanía de Dios sobre la historia. Lo más sorprendente es que Ciro ni siquiera formaba parte de la alianza con el pueblo de Dios, era un rey pagano. Pero aún así, fue instrumento directo de la soberanía divina, lo que hace que esta historia bíblica sea aún más fascinante. Lo que hizo Ciro no solo fue derrotar a Babilonia, sino que también firmó un decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Eso, para los estándares de la época, era casi impensable, un imperio derrotar a otro y aún así liberar a los esclavos para reconstruir su templo. Solo cuando hay un plan superior en acción, como el de Dios, ocurren tales eventos. Persia, bajo el liderazgo de Ciro, se convirtió en las manos de Dios en la clave para la restauración espiritual y física de Israel. Y no es curioso pensar que un hombre considerado pagano terminó cumpliendo unas profecías bíblicas con tanta exactitud. Hoy, cuando alguien duda del poder de la profecía, basta con mirar el ejemplo de Ciro. Él demuestra que el plan de Dios trasciende los muros de la religión y alcanza incluso a quienes ni imaginan estar siendo utilizados. Es una de esas curiosidades bíblicas que nos recuerda que la mano de Dios no necesita pedir permiso para actuar, simplemente actúa con o sin etiquetas religiosas. En tiempos modernos, sería como ver a un líder mundial tomando una decisión que, sin saberlo, cumple un plan profético milenario. Esto nos enseña que la mano de Dios no necesita pedir permiso para actuar, simplemente actúa con o sin etiquetas religiosas. Y esa acción continúa a lo largo de la Biblia Sagrada, especialmente cuando miramos a otra figura inesperada, una reina que salvó a todo un pueblo con valentía y estrategia, demostrando que las promesas de Dios se cumplen de maneras inesperadas para la salvación y redención de su pueblo. La historia de Ciro es un testimonio innegable de la precisión de las profecías bíblicas y de cómo Dios utiliza a personajes bíblicos y naciones enteras para llevar a cabo su voluntad. Nos invita a confiar en que, incluso en medio de la incertidumbre y los conflictos mundiales, hay un plan divino que se está desarrollando, un misterio de la Biblia que se revela a través de los siglos, y que la mano de Dios está siempre en control, orquestando cada detalle para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Esther es ese tipo de personajes bíblicos que parece salido de una película, huérfana judía, llevada al palacio y coronada reina del mayor imperio de su época, Persia. Pero lo que parecía una coincidencia romántica era en realidad una estrategia celestial, una de las historias bíblicas más conmovedoras sobre la providencia divina. En el punto más tenso contra los judíos, cuando un decreto malvado amenazaba con exterminar a todo el pueblo, fue ella quien se levantó.
Sola, enfrentó el riesgo de muerte al entrar sin invitación en la presencia del rey Asuero. ¿Y todo eso por qué? Porque comprendía que estaba allí, en ese lugar, para un tiempo como este. Y cuando se entiende el tiempo de Dios, hasta el miedo se arrodilla. El libro de Esther es uno de los retratos más impresionantes de la providencia divina. Dios no es mencionado directamente en ningún versículo, pero su presencia se percibe en cada decisión, cada giro inesperado, cada detalle. Es una de esas curiosidades bíblicas que nos enseña que la mano de Dios opera incluso en el silencio, orquestando eventos para el cumplimiento de sus promesas de Dios. Esther no solo salvó a los judíos del genocidio, sino que también estableció el Purim, un festival que hasta el día de hoy recuerda al pueblo de Israel en la Biblia que la victoria puede venir de las manos más improbables. Esta historia también nos enseña algo práctico. Por más vulnerable que uno se sienta, si está en el lugar correcto y actúa con sabiduría, puede transformar el destino de muchos. Coraje, ayuno y propósito hicieron de la reina una leyenda espiritual, un ejemplo de fe y determinación para la cultura judaica e crista. Su valentía nos inspira a confiar en que Dios puede usarnos de maneras extraordinarias, incluso cuando nos sentimos pequeños o insignificantes. La historia de Esther arroja luz sobre cuán profundamente estaba el imperio persa insertado en el plan profético. Al fin y al cabo, no cualquier reino alberga a una heroína bíblica y permite que el pueblo de Dios sobreviva dentro de sus murallas. La conexión entre el palacio de Susa y Jerusalén nunca fue solo geográfica, fue profética. Esta revelaciones divinas nos muestra que Dios utiliza a naciones y líderes, incluso a aquellos que no le conocen, para llevar a cabo su voluntad y asegurar la salvación y redención de su pueblo. En ese mismo tono que nos deja con el corazón acelerado al hablar de Esther, comienza a emerger otra narrativa, una que mezcla bestias simbólicas, carneros con cuernos y un profeta atrapado en visiones, Daniel, el cautivo que vio el futuro. Su historia, al igual que la de Esther, nos revela que los misterios de la Biblia se despliegan a través de la historia de las naciones y que la mano de Dios está siempre en control, guiando los acontecimientos hacia su propósito final. Daniel, el cautivo que vio el futuro, fue mucho más que un profeta, fue un intérprete de lo invisible, un hombre que vio el mañana mientras vivía bajo el dominio de imperios. En sus visiones, Persia no aparece como figurante, sino como protagonista de momentos decisivos en la historia espiritual de la humanidad. Esta es una de las profecías bíblicas más detalladas y una clara revelaciones divinas de cómo Dios revela su plan a sus siervos. Una de sus visiones describe un oso que se levanta, símbolo de fuerza bruta y expansión, representando al imperio medo-persa. En otra visión, un carnero con 2 cuernos avanza en todas las direcciones, dominando sin resistencia. Lo más impresionante es que Daniel describió todo eso mientras aún estaba bajo el cautiverio de Babilonia, sin saber que pronto Persia tomaría el control. Esas imágenes no eran meros símbolos, traducían la forma en que Dios veía los acontecimientos futuros. El oso y el carnero no son solo figuras apocalípticas, son retratos fieles del poder político y militar de la época. La dualidad de los 2 cuernos representa claramente la unión entre medos y persas, un imperio que surgiría con fuerza y transformaría el destino del pueblo judío, un misterio de la Biblia que se desvela con precisión asombrosa. Mientras muchos veían solo movimientos de ejércitos y reyes subiendo al trono, Daniel veía engranajes espirituales girando tras el telón de la realidad. Y eso nos enseña que leer la historia sin la lente de la profecía es, como mínimo, una lectura incompleta. Si alguna vez has tenido la sensación de estar viviendo algo más grande de lo que parece, Daniel te entendería perfectamente. Sus visiones muestran que los imperios surgen y caen, pero el plan de Dios permanece inquebrantable. El imperio medo-persa sería, durante un tiempo, el escenario donde el pueblo de Israel en la Biblia encontraría alivio, reconstrucción y esperanza, pero el reloj profético no se detiene, y las señales continúan apareciendo, incluso algunas tan sutiles como misteriosas. Como hombres venidos del oriente, guiados por una estrella, los magos. Esta es una de las curiosidades bíblicas que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de una manera fascinante.
Estos magos, sabios y tal vez sacerdotes de la antigua Persia, nos muestran que Irán, incluso siglos después del fin del imperio medo-persa, seguía desempeñando un papel espiritual activo en la narrativa bíblica. Es fascinante pensar que mientras los religiosos locales ignoraban la llegada del Salvador, hombres de una cultura completamente distinta viajaron kilómetros por desiertos y oscuridad solo para adorarlo. Llevaron oro, incienso y mirra, regalos que, además de valiosos, tenían un profundo significado espiritual. El oro representaba realeza, el incienso divinidad y la mirra sacrificio. Es decir, sabían exactamente delante de quién estaban. Esa escena nos enseña algo poderoso: quien busca con sinceridad encuentra, y a veces, quien está fuera de la religión oficial entiende mejor las señales del cielo que quien vive dentro del templo. La presencia de los magos en el pesebre también nos muestra que Persia nunca dejó de estar conectada con el pueblo de Dios, una de las promesas de Dios que se extiende a todas las naciones para la salvación y redención. La conexión de Persia con el plan divino no termina con los magos. De hecho, los mismos territorios que un día enviaron regalos al Mesías están proféticamente involucrados en las visiones sobre los últimos días. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, hay unas profecías bíblicas que aún hoy provoca escalofríos y debates entre estudiosos: la guerra de Gog y Magog. Y adivina quién aparece en la lista de aliados de Gog: Persia. Sí, el mismo imperio que liberó a los judíos y reconoció el templo de Jerusalén en el pasado, ahora reaparece como parte de una coalición que se levanta contra Israel en la Biblia en los tiempos del fin. Este giro impresionante muestra cómo, en el plan divino, las naciones pueden ser usadas tanto para edificar como para confrontar. Y una vez más, el Irán actual, heredero directo de Persia, se ve involucrado en una trama profética que trasciende cualquier titular de prensa. Es como si la historia tuviera un ciclo, y en ese ciclo, Persia entra en escena en momentos decisivos. En la antigüedad, simbolizaba restauración; en los últimos días, representa oposición. Esto no significa que el pueblo persa esté maldito o sea enemigo, sino que el escenario profético exige que ciertas piezas estén en posición. La coalición descrita por Ezequiel no es solo geopolítica, es espiritual. Es una colisión entre el plan de Dios y las fuerzas que desean frustrarlo, pero que, irónicamente, terminan sirviendo al propio cumplimiento de la profecía. ¿Cómo resistirse a un guión que se cumple incluso cuando parece saboteado? Estos pasajes nos recuerdan que el Irán moderno, a pesar de ser visto por muchos como una amenaza, lleva consigo el peso y el papel de una nación que ya fue instrumento de Dios y puede ser, una vez más, una pieza clave en el tablero escatológico. Estamos hablando de una región donde lo antiguo y el futuro colisionan todo el tiempo. La misma tierra que vio reinar a Ciro puede ver cumplirse Ezequiel capítulo 38. Y la pregunta que queda es: ¿acaso el papel de Irán ya ha terminado, o todavía hay más por venir en el gran relato divino? Al observar con atención la narrativa bíblica, queda claro que Irán o Persia nunca dejó de ser relevante en el escenario espiritual del mundo. Incluso fuera de la alianza directa con Israel, esta nación siempre aparece en momentos decisivos, ya sea para liberar, desafiar o anunciar. Irán no está al margen de la historia, es un engranaje dentro del plan de Dios. Y ese papel continuo nos enseña que Dios puede usar a cualquier pueblo en cualquier época para cumplir un propósito mayor. Piensa conmigo: si Dios usó a Ciro para liberar, usó a Esther para preservar y mostró a Daniel las acciones del imperio medo-persa incluso antes de que sucedieran, ¿no será que el Irán de hoy también forma parte de algo que aún se está desarrollando? Tal vez las tensiones políticas, los conflictos y las alianzas actuales no sean solo fruto de la geopolítica, quizás estén alineadas con el reloj profético, un misterio de la Biblia que se desvela ante nuestros ojos para nuestra salvación y redención. Para quien disfruta de observar los detalles, los números en la Biblia sagrada son como pistas escondidas en el texto sagrado, y cuando hablamos de Persia, esos números se vuelven aún más reveladores. Tomemos, por ejemplo, los 70 años de cautiverio en Babilonia. Ese fue el tiempo exacto profetizado por Jeremías antes de la liberación del pueblo judío. ¿Y quién aparece para cumplir esa liberación con precisión milimétrica? Ciro el Grande.
La matemática divina no falla, no se trata de suerte ni de coincidencia, sino de una orquesta profética donde cada compás tiene su hora marcada. Esta es una de las curiosidades bíblicas que subraya la infalibilidad de las profecías bíblicas. Lo más asombroso es que esa profecía fue registrada décadas antes de que Ciro siquiera naciera. Hablando de él, Ciro fue nombrado en las Escrituras aproximadamente 150 años antes de venir al mundo. Imagina abrir un libro antiguo, ver tu nombre allí y darte cuenta de que describe exactamente lo que harás. Eso fue lo que ocurrió con Ciro. Cumplió detalle por detalle la misión que Isaías había registrado siglos antes. Si eso no es evidencia de soberanía divina, ¿qué lo es? Incluso hoy, los estudiosos se preguntan cómo es posible, pero quien conoce el plan de Dios sabe que cuando Él determina algo, ni el tiempo ni el imperio más poderoso del mundo pueden impedirlo. Daniel también nos ofrece códigos numéricos que apuntan a la importancia de Persia. El oso y el carnero con dos cuernos, ambos símbolos del imperio medo-persa, aparecen con características muy específicas, reforzando que nada en la Biblia Sagrada está colocado por casualidad. La dualidad de los cuernos del carnero, por ejemplo, representa la unión de los medos y los persas, un detalle que, aunque simbólico, es históricamente preciso y proféticamente significativo. Incluso la persistencia de la influencia persa en el Nuevo Testamento, con los magos que visitan a Jesús Cristo, es otra pieza de ese rompecabezas numérico espiritual. Estos hombres, probablemente sacerdotes persas, viajaron desde el oriente guiados por una estrella, reconociendo al Mesías mucho antes que muchos en Israel en la Biblia. Esta conexión invisible que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento demuestra una precisión profética que atraviesa generaciones, una de las historias bíblicas que nos muestra la continuidad del plan de Dios. ¿Y sabes qué nos muestra eso? Que existe una precisión profética que atraviesa generaciones, una línea invisible que une el Génesis con el Apocalipsis. Todo esto, por supuesto, plantea preguntas que necesitan ser formuladas. ¿Cuál fue exactamente el papel de Ciro el Grande en el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Era solo un rey estratega o actuaba, consciente o no, dentro de un guión celestial? La liberación del pueblo judío, el decreto para la reconstrucción del templo, la restauración de la adoración, todo encaja como piezas de un plan milimétricamente diseñado. Y si eso ocurrió antes, ¿por qué no volvería a ocurrir? Estas son las promesas de Dios que nos invitan a confiar en su soberanía y en la salvacao y redencao que Él ofrece, en medio de tantas revelacoes divinas sobre el papel de Persia en la Biblia Sagrada. Resulta casi imposible no preguntarse cómo está representado el imperio persa en las visiones de Daniel y qué simboliza realmente el oso, el carnero y los cuernos. ¿Son solo metáforas históricas o tienen implicaciones proféticas aún no cumplidas? Si Daniel fue capaz de describir el surgimiento de imperios antes de que existieran, ¿qué más podrían estar señalando sus visiones? ¿Será que el mundo moderno está repitiendo antiguos patrones sin darse cuenta? Y más aún, ¿estamos viviendo precisamente una de esas transiciones que él predijo? Estas son curiosidades bíblicas que nos invitan a una profunda reflexión sobre el tiempo en que vivimos, y claro, no podemos dejar de preguntar por qué el libro de Esther es considerado un ejemplo tan poderoso de la providencia divina a través de Persia. La ausencia del nombre de Dios, la osadía de Esther, el ayuno, el contraataque político, todo parece cuidadosamente orquestado. Es como si Dios dijera, incluso cuando no me ven, sigo en control. Y quizá esa sea la mayor lección que Persia nos deja, que lo invisible actúa en lo visible, y que cada detalle, cada número, cada persona está exactamente donde debe estar. Esta es una de las historias bíblicas que nos enseña sobre la soberanía de Dios y su capacidad para usar a cualquier personaje bíblicos para sus propósitos. Si todo esto aún te parece abstracto, la verdad es que esta realidad toca directamente tu vida. Después de todo lo que has visto, es imposible seguir mirando a Irán de la misma manera, ¿verdad? Ahora dime, ¿cuántas otras naciones, líderes y eventos actuales también pueden estar cumpliendo profecías bíblicas y ni siquiera nos damos cuenta? ¿Estás atento a las señales del tiempo o sigues viviendo como si nada estuviera ocurriendo?
Quizás la gran pregunta no sea qué revela la Biblia Sagrada sobre Irán, sino que está tratando de mostrarme Dios a través de esta historia. ¿Estás dispuesto a ver más allá de lo evidente, a sumergirte más profundo en ese plan que atraviesa siglos, reinos, profetas y promesas de Dios? Si este mensaje te impactó, entonces ha llegado el momento de actuar. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita abrir los ojos ante lo que está por venir. Aquí seguirás descubriendo verdades ocultas, segredos da fe y revelaciones divinas que pueden transformar tu fe. Porque entender el pasado bíblico es la clave para discernir nuestro futuro y para comprender la salvación y redención que Jesús Cristo nos ofrece.